Blue Exorcist, también conocida como Aono Exorcist, es una de mis series favoritas de manga de todos los tiempos. Pero siempre que se la recomiendo a algún conocido, quienes han oído de ella me suelen decir, ¿qué? ¿Esa serie todavía sigue? Y en parte lo entiendo por la historia detrás de su anime. La primera temporada del anime de Blue Exorcist salió en el 2012, teniendo inicialmente mucha popularidad y dando a conocer a la franquicia. Pero siendo este un manga mensual, rápidamente pudo alcanzar al material original y el estudio, A1 Pictures, decidió que casi toda la segunda mitad de la temporada fuera un arco original, incluso haciendo un final original de toda la historia. Una decisión terrible, básicamente matando el potencial de la serie como anime a nivel comercial y de marketing. Tiempo después saldrían otras temporadas que, con sus aciertos y desaciertos, quisieron apegarse al material canónico, pero la franquicia ya no tenía el impulso para atraer al público mayoritario que ve anime, básicamente convirtiéndola en una franquicia de nicho desde entonces, y es donde se mantiene en la actualidad. Es una pena, porque este termina siendo uno de los mangas más infravalorados de la época reciente, teniendo un elenco de personajes, tramas, componente emocional y evolución que realmente merecen mucho más reconocimiento del que tienen. Entonces, en este video voy a explicar por qué deberías leer el manga de Blue Exorcist y darle una oportunidad a esta serie. Por cierto, en este video voy a tratar de no revelar spoilers de la historia para que ustedes se puedan sorprender al leer sus mejores momentos. Antes de hablar de la serie, es importante entender quién es la autora de la misma. Kazuo Kato nació el 20 de julio de 1980 en el distrito de Shinjuku, en Tokio, Japón. La mayor de tres hermanos, siempre fue fan del manga y el anime, con su primer sueño siendo el de trabajar en animación, pero su padre no pensaba que ella se lo quería tomar en serio, cosa que ella confirma hablando con Anime News Network en 2016. Eventualmente iría a la universidad, pero la terminaría dejando por su nueva meta, que era la de convertirse en mangaka. Kato daría de qué hablar a los 19 años de edad en 1999, cuando ganó el premio Tenkaichi por su one-shot Maho Usagi to Oira. Luego en el 2000 quedaría de segunda en el prestigioso premio Tezuka con el one-shot Boku to Usagi, que fue publicado en la Akamaru Jump. Aunque no se sabría casi nada del autor hasta el 2005 con su nueva serie, Roboto Usakichi, que sería publicada hasta el 2007 en Monthly Shonen Sirius. Ya luego, en 2008, Akato la contactaría John Square Magazine para la posibilidad de hacer una serie mensual con ellos. Y tras haber sido inspirada por la película de fantasía del 2005, The Brothers Grimm, con Matt Damon y Heath Ledger como los hermanos protagonistas, la mangaka quiso hacer una historia sobre lazos familiares, dando así el puntapié inicial a Blue Exorcist. En una entrevista con Comic Natalie en 2012, la autora mencionó su amor por la fantasía épica, citando películas y series como El Señor de los Anillos y Gladiator. Esa entrevista también se enfoca en su pasión y admiración por el manga Berserk de Kentaro Miura, incluso citando el triángulo entre Guts, Casca y Griffith como una dinámica que siempre le ha gustado en la serie. También hizo una entrevista con el sitio web francés Pop Up, donde menciona manga como Slam Dunk por Takehiko Inoue, Yu Yu Hakusho por Yoshihiro Togashi y la serie de romance Boku no Chikyo Umamote de Saki Iwatari como algunas de sus influencias. Kato también cita en esa conversación a One Piece y lo considera el mejor manga de la historia, resaltando su valor de relectura. Como dato curioso también, Tatsuya Endo, el autor de Spy X Family, fue asistente de Kato en los primeros capítulos de Blue Exorcist, y luego volvería más adelante, con la autora incluso haciendo tiempo después un dibujo de la familia Forger para su antiguo colaborador. Blue Exorcist es la historia de los hermanos gemelos adolescentes Rin y Yukio Okumura, quienes son cuidados por el padre Shiro Fujimoto, quien es su figura paterna. Rin es un chico problemático que le cuesta avanzar en la vida y tiene una relación con altibajos con el padre Fujimoto debido a eso. Durante el día de su cumpleaños, Rin descubre que es mitad demonio y el hijo del dios de Gehenna,
el mundo en donde estos seres residen, Satán, con la revelación de que Shiro es un exorcista que es parte de una organización encargada de lidiar con los demonios. El propio Satán hace acto de presencia e intenta tomar el control del cuerpo de Shiro y se presenta ante su hijo Rin, pero Fujimoto se desvive salvando así al protagonista. Poco tiempo después, Rin encararía al líder de la Academia de Exorcistas, Mefistófeles, y le pediría volverse un exorcista y usar sus poderes como el hijo de Satán, sus llamas azules, para derrotarlo y vengar así la muerte de su figura paterna. A primera vista, la historia de Blue Exorcist no rompe ningún molde, pero tampoco pienso que eso sea malo, con los primeros arcos enfocándose en establecer el conflicto que tienen los hermanos Okumura en la serie, tanto entre ellos como con el resto del mundo. Se podría decir que la primera mitad de la historia se enfoca en desarrollar la Academia Exorcista, la mecánica del sistema de poder y la naturaleza de los demonios, y presentar algunos misterios que se van a ir resolviendo en el manga, como el origen de los hermanos Okumura, la verdad sobre Shiro Fujimoto y la historia de su madre, Yuri Egin, y su relación con Satán. Solamente diré que cuando un personaje en específico, cuyo nombre no voy a dar, comienza a ser prominente en la historia, ahí es cuando el nivel del manga se dispara increíblemente, cumpliendo su potencial y aprovechando todo lo que ha ido estableciendo hasta ese punto. Yo mantengo que los primeros arcos de Blue Exorcist son esenciales para que los más recientes tengan el impacto que han ido teniendo con los lectores. Kato se toma el tiempo en desarrollar el elenco principal, sus motivaciones y defectos y las dinámicas que hay entre ellos. No es un manga que te da lo mejor de sí desde el comienzo, sino que construye bases sólidas para dichos momentos. Y hay un par de cosas como el arco de la Noche Azul que realmente le puedo decir que compite contra cualquier arco de los últimos 15 años en el medio. Incluso hasta el día de hoy en la serie, Kato nos sigue dando momentos históricos para la historia con los capítulos más recientes, lo que muestra que sigue en estado de vigencia. Los personajes de Blue Exorcist son un gran ejemplo de tomar arquetipos clásicos del shonen de peleas moderno y ejecutarlos de tan buena forma que se vuelven la razón principal por la que se lee esta serie. Rin es un excelente protagonista con diferentes cualidades, rasgos y defectos que lo hacen muy fácil de querer. El contraste entre su explosividad emocional y sus inseguridades de ser temido por otros hacen que uno tenga mucha empatía por él desde el comienzo. También es alguien que tiene un carácter muy fuerte y que no tiene problema en tomar la iniciativa. Y a medida que avanza la historia, gana mucha madurez ya que tiene que enfrentar su origen, las consecuencias de sus poderes demoníacos y el hecho de que el mundo no es tan blanco y negro como piensa inicialmente tras la muerte de Shiro. De cierta manera, Rin es lo que sucede cuando tomas el arquetipo del protagonista de shonen extrovertido con origen traumático y maximizas muchas de sus características. Siente las cosas con mucha intensidad y Kato sabe mostrar eso con su arte. Como dato curioso, también ha dicho que es su personaje favorito de la serie y que tienen maneras de pensar bastante similares. Yukio, por el otro lado, es probablemente el personaje mejor escrito de la serie. A pesar de ser también el hijo de Satán, no tiene poderes demoníacos como Rin y ha tenido que tomar otro camino en su vida como exorcista. Yukio es carcomido a través de la historia por su complejo de inferioridad e inseguridades, lo que en muchos puntos de la serie, especialmente en la primera mitad, lo lleva a tomar decisiones muy extremas y muy estúpidas. Pero ese es el punto del personaje, ya que es motivado por los complejos que ha ido acumulando desde la infancia. Esto también sirve para mostrar un contraste con Rin, con los hermanos lidiando con diferentes traumas por las vidas que han tenido, e incluso habiendo tenido experiencias diferentes con su padre Shiro. Todo esto desemboca en uno de los puntos más altos de toda la serie, pero no voy a dar spoilers al respecto. De hecho, en algún momento probablemente le dedique un video a esa parte. La relación de Yukio y Rin es excelente y un punto muy fuerte de la serie. Los dos son marcadamente opuestos con muchas inseguridades, pero al mismo tiempo ambos te dan varias sorpresas como personajes. Ambos están muy afectados por la muerte de Shiro y se sienten diferentes grados de culpa por eso, cosa que termina influyendo en sus decisiones y en la manera en que se tratan mutuamente, especialmente en el caso de Yukio. Shemi es un personaje que se desarrolla a fuego lento en la historia,
con ella lidiando con su propio sentido de inutilidad y baja autoestima. Su conexión con Yukio y Rin, especialmente con el segundo, es muy palpable desde el comienzo de la historia y se establece desde su introducción que es una buena muchacha, pero que no tiene mucho concepto de interacciones sociales básicas y que debe aprender no solo como exorcista, sino también como persona. Kato ha dicho que la ve como la tercera protagonista del manga junto a Rin y Yukio, y en el libro de personajes de la serie del 2014 dijo que quería hacerla evolucionar hasta el punto en que fuera irreconocible, cosa que ha cumplido y que ha llevado a una de mis escenas favoritas de todo el manga, convirtiéndose en un personaje que merece mucho más reconocimiento incluso dentro de este fandom. Mephisto es carisma puro. Estoy casi seguro que se va a volver el personaje favorito de muchos nuevos lectores. Sus intenciones y motivaciones se han mantenido un poco ambiguas durante gran parte del manga, a pesar de que en teoría se encuentra del lado de la humanidad. Mephisto es clave para el comienzo de la serie, ya que acepta a Rin como exorcista y tiene mucho que ver en la gran mayoría de los eventos de la historia. Por otro lado, su personalidad, manera de interactuar con otros y ese sentido de maldad que parece ocultar para entenderse con los humanos lo hace sobresalir bastante. Ryuji Suguro es otro de los personajes principales de la serie, aunque con un rol un poco más secundario que los cuatro primeros. Inicialmente es presentado como un posible rival de Rin, pero termina evolucionando en una amistad donde se entienden muy bien y Suguro termina también involucrándose en temas muy significativos más adelante en la trama. Izu Kamiki, por otro lado, es presentada como una persona muy cerrada y con problemas para confiar en la gente, cosa que se termina explicando en el arco dedicado a su personaje. Y bueno, su dinámica con Shemi la considero una de las más infravaloradas y esenciales en la serie para el desarrollo de ambos personajes. De Renzo Shima no puedo decir mucho sin darles spoilers significativos de la serie. Solamente voy a decirles que le presten atención a su personaje cuando aparezca en escena. Shura Kirigakure cumple un rol de mentor en la serie, usualmente sirviendo como una guía para los hermanos Okumura. A pesar de su personalidad inicial siendo algo juguetona y bromista, oculta un pasado bastante complejo y varios traumas con los que tiene que lidiar. En muchas ocasiones también sirve como una hermana mayor para los Okumura, agregando otra dinámica interesante debido a su origen con los exorcistas e incluso su dinámica con el propio Shiro. Hablando de Shiro, su personaje se termina reevaluando por completo con una aparición en un arco más adelante, a pesar de que ya ha muerto en el primer capítulo. Y de esta manera se termina convirtiendo mi criterio personal en uno de los puntos más destacables de todo el manga. No puedo decir mucho de Padre Fujimoto sin dar spoilers muy importantes, pero les diré que se ha terminado de volver mi personaje favorito de Blue Exorcist y uno de mis personajes favoritos de todo el medio del manga en general. Yuri Egin es la madre de los protagonistas y ya se encuentra muerta al comienzo de la serie, pero el fantasma de su personaje acecha la gran mayoría de la trama y Kato le agrega un grado de mística cada vez que es mencionada que desemboca luego en uno de los puntos claves de la serie. En términos de los antagonistas, la mangaka termina ofreciéndonos una interpretación de Satán que se sale del molde en cuanto a su personalidad y comportamiento. Es un antagonista que probablemente va a sorprender a mucha gente en cuanto a la manera en que se comporta y sus motivaciones. Por otro lado, tenemos el caso de Lucifer, quien es un antagonista más tradicional, pero igualmente carismático. Con este personaje también se puede ver mucho esa influencia de Berserk, ya que el Rey de la Luz tiene varios parecidos con Griffin, pero no deja de ser su propio personaje con sus propios rasgos y una visión del mundo que oculta su estado de falso profeta. En general, el elenco de Blue Exorcist es muy sólido y hasta las interacciones más sencillas pueden llegar a ser muy entretenidas. Incluso personajes muy secundarios como Osceola o Lucy Yang, que no tienen mucho que hacer en la historia sino hasta más adelante, terminan volviéndose muy entrañables y queribles por la manera en que Kato sabe humanizarlo y hacerlo conectar con el lector. El arte de Kazuo Kato es tan infravalorado como toda su serie. Ya desde el comienzo, con escenas como la invocación de Satán o el primer plano completo de la Academia Exorcista,
podemos ver que estamos ante una mangaka con grandes habilidades de dibujo. Una de las mayores virtudes de Kato como dibujante es que tiende a ser bastante clara con sus ilustraciones, por lo que es sencillo diferenciar cada elemento en la viñeta. Esto también es complementado por el hecho de que las viñetas en Blue Exorcist tienden a ser muy grandes, por lo que se puede ver todo con claridad en la gran mayoría de las secuencias. El arte al comienzo es bueno y afilado, cosa que se nota mucho en las expresiones y cabello de Rin en comparación a la manera en que se ve más adelante en la serie. Y a medida que avanza el manga se puede ver una mejora astronómica, con algunas escenas del último arco siendo unas demostraciones sublimes de ilustración. Incluso en capítulos recientes se puede ver una mezcla de claridad y varios detalles en los dibujos que hace que su arte sea muy estético. Kato tiene un muy buen sentido de escala y puede crear ilustraciones que se sienten muy abrumadoras, pero casi todo el tiempo manteniendo el sentido de orden. Eso muestra su talento y habilidad para hacer arte secuencial. Quiero también tomarme el tiempo para resaltar el arte de las portadas porque son simplemente preciosas. Blue Exorcist suele tener algunas de las mejores ilustraciones de manga moderno por la combinación de detalles, estética, uso de colores y simplemente que Kato dibuja muy bien. Es también capaz de usar diferentes estilos y usos de colores para las portadas, lo que permite transmitir diferentes emociones. Les recomiendo también seguir a Kato en Twitter, ya que ahí suele colocar algunas ilustraciones que hace en su tiempo libre, sea por diversión o para promocionar varios proyectos. Por ejemplo, durante la temporada del anime de este año, ella subía una ilustración semanal de un personaje cada vez que salía un episodio nuevo. Incluso de vez en cuando hacía ilustraciones de personajes de otras franquicias. El único problema serio que señalaría tanto del arte como del manga en general, es que las peleas durante casi la primera mitad no son la gran cosa. Hay uno que otro momento notable en cuanto al dibujo en los combates, pero realmente no es el punto fuerte de la historia en sus arcos iniciales. Aunque hay que decir que a posteriori, Kato mejoraría muchísimo en ese aspecto, incluso haciendo un par de combates que pondría entre los mejores del shonen moderno. Blue Exorcist es una serie que demuestra lo que pasa cuando un artista va mejorando considerablemente y cuando toma varios rasgos establecidos del shonen de peleas y logra sacarle el máximo jugo. Es una serie que empieza bien, pero sus mejores elementos se van cocinando a fuego lento y también es un deleite poder ver la evolución de Kato como escritora y artista, poco a poco encontrando su estilo y elevando muchísimo a esta serie. Si quieres leer un shonen de pelea con grandes personajes, un componente emocional muy potente y un viaje que se siente muy satisfactorio, entonces te recomiendo leer el manga de Blue Exorcist. Y bueno, eso fue todo. Como siempre, espero que les haya gustado el video. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y dejar algún comentario apoyando el canal. Si quieren apoyarlo de cualquier otra manera, pueden revisar la descripción. Ahí hay un par de enlaces al respecto. Y bueno, cuídense y nos vemos en el siguiente video.